La entrevista del Telematutino 11, gente importante a tratar temas importantes. Nos acompaña el licenciado Fernando Camaño, él fue superintendente de salud y actualmente secretario del área de la seguridad social del partido Fuerza del Pueblo. Buenos días, Fernando, un placer tenerte en el programa. Buenos días Ramón, buenos días Jacqueline, qué gusto estar con ustedes hoy. Bueno, buenos días Fernando, mucho gusto. Hola. Y justamente hemos invitado a Fernando Camaño porque mañana, 9 de mayo, es el Día de la Seguridad Social, se cumplen 19 años, es decir, que ya es mayor de edad la seguridad social. Ay, mamá. Sin embargo, hay muchas quejas de los servicios de salud, todavía con la AFP, ese es otro tema aparte de debate. Entonces, a 19 años, Fernando, y de una manera sintética, se ha hablado de modificar la ley, se hizo un parche hoy en estos días. ¿Qué cosas hay que hacer para que ese sistema funcione y camine para toda la población? Mira, ante todo, buenos días pueblo dominicano. Con ese decreto, el 247-11, que declaró Día Nacional de la Seguridad Social el 9 de mayo, es oportuno que alguien felicite a todo este equipo enorme de gente, de técnicos, de funcionarios, que desde el año 2001 y antes del 2001, 10 años de discusión de la ley, luego el inicio de su ejecución y hasta donde hemos llegado, en este momento, el COVID-19, a los 19 años, una casualidad fatal, lo tiene en una situación de dificultades, porque está ahora mismo fungiendo el Sistema Nacional de Seguridad Social, el Sistema Dominicano de Seguridad Social, como una especie de alforjita de todo lo que es la política pública. Es una alforja porque desde ahí ya vemos cómo tenemos el fase 1, el fase 2, estamos subsidiando las cápitas que no se pueden cobrar y hay un efecto claro, negativo, en lo que es la seguridad social. Para mí, la felicitación vale, alguien debe hacerlo, darle ánimo, fuerzas a todos y de seguro que los avances que tenemos no podemos dejarlo disminuir, tenemos que seguir para adelante siempre. Mira, Ramón, a esta época, ya al cierre de febrero, teníamos ya 78.6% de la población afiliada, con una posibilidad que es el proyecto o es la meta del Sistema Dominicano de Seguridad Social de llevarlo al 90% de cobertura, que eso es un grandísimo logro para países como el nuestro, países pobres, y donde tenemos alrededor de 75.000 empresas que cotizan, pero aunque tenemos 91.000 y tantas que están registradas. El efecto es de la pandemia, el efecto COVID, trae muchas preocupaciones y evidencia cómo los sectores más débiles han sido afectados. Te doy datos, por ejemplo, el recaudo cayó entre marzo y abril en un 19.99%. Eso es grave. Cayeron los empleadores que pagan en un 24.36%, una caída de 18.450. Y otros datos que son muy preocupantes. Sin embargo, nos anima el hecho, Ramón, de que lo que se ha hecho en 19 años, en un momento de crisis sanitaria, de crisis económica, es el instrumento con que el pueblo dominicano cuenta ahora mismo. Y eso hay que decirlo, eso hay que promoverlo, porque es lo que tenemos totalmente mejorable, porque todo proceso de seguridad social, todo sistema es perfectible y nosotros estamos en ese proceso. Licenciado, cuando usted habla que ha habido una caída en las cotizaciones, ¿a qué se debe y de qué forma afecta eso? Bueno, se quedan sin cobertura esas personas que quizás salieron porque perdieron sus trabajos, ¿o a qué se debe esa caída en las cotizaciones? El gobierno oportunamente tomó decisiones al respecto y se garantizaron 60 días de cápitas o de coberturas a aquellos que perdieran por efecto de la pandemia sus hogares. También lo hizo con los programas fase 1 y fase 2, pero, como bien decía, esa alforjita se llama la seguridad social.
Idopril tiene excedentes en inversiones que le han permitido al gobierno disponer de 12.000 millones de pesos, de unos 19.000 y tantos en exceso de inversión. Eso ha podido por lo menos amortiguar, en un caso, 5.000 pesos mensuales, y en otro caso, 8.500 en los dos programas, fase 1 y fase 2, que está llevando a cabo. Pero es la caída, es la pérdida de empleo, y especialmente en aquellos sectores donde tenemos mayor generación de empleo, como turismo, zona franca y otros. Fernando, suponiendo no. Fernando, vamos a suponer que volvamos a la normalidad. Yo sé que el programa de gobierno de la Fuerza del Pueblo está listo. Incluso tengo entendido que todos los candidatos deberán presentar, creo que a más tardar el día 13, la semana que viene, los respectivos programas de gobierno. Brevemente, ¿qué plantean ustedes hacer a la seguridad social, suponiendo ya que esto se resuelva, que los empleos se recuperen, que el recaudo vuelva a la normalidad? ¿Qué cosas puntuales ustedes plantean para mejorarla? Mira, los programas de gobierno todos se basan en la Estrategia Nacional de Desarrollo, deben hacerlo por la ley. Y regularmente tienen enunciados, tienen propuestas muy generales. En el caso de seguridad social se necesita ser más específico, y para lograr especificidades como la que se necesitan hay necesidad de consensos. Por ejemplo, el caso del sistema previsional hay que buscarle solución, en el sentido sin afectar hasta lo que ahora tenemos, que es el sistema de capitalización individual. Tenemos que migrar a fortalecerlo con pilares más solidarios, donde el Estado participe y donde nosotros podamos quitarnos ese San Benito de lo que es la tasa de reemplazo según se elija la modalidad de pensión. Nosotros entendemos que en Latinoamérica tenemos suficientes ejemplos, o más que suficientes ejemplos en casos específicos. En cuanto a tributos, el caso de Uruguay nos puede servir de mucho, sin necesidad de tener que afectar lo que es el sistema de capitalización individual, que ahora mismo ha venido a colación el debate. Lógicamente, el gobernador del Banco Central, Héctor Valdés, el ministro de Hacienda, el ministro de Desarrollo, Economía y Desarrollo, el superintendente obviamente de pensiones, todos han dado razones muy válidas. Razones de por qué ese 30% que se ha alegado puede y debiera, según los políticos que presentaron la moción en el Congreso, entienden que sí se puede. En realidad tiene efectos macroeconómicos en el sistema de precios que son inadmisibles. Además, de orden práctico, ¿quién negociaría esa devolución o redimir esos instrumentos de inversiones que se tienen? Estamos hablando de 726.000 millones de pesos invertidos, con un retorno de 10.7, que lo tenemos precisamente porque el 78% de esas inversiones están en títulos de Hacienda y del Banco Central. Eso tiene efectos fiscales enormes, efectos macroeconómicos muy dañinos, y ya que tenemos crisis sanitaria que provoca todo esto, crisis de empleo porque lo estamos perdiendo, tenemos una crisis política electoral en curso. Todo esto no podemos agregarle, echarle más leñas al fuego. La situación de nuestros empleados, nuestros trabajadores, debe tener soluciones desde el gobierno central. De lo que significaría en términos económicos a largo plazo para los cotizantes que reciban ese adelanto de sus pensiones. Y habla de que reduciría su pensión a futuro en 3.9 años. Es decir, que si le tocaban 11 años del salario que haya cotizado, pues eso se reduciría en 3.9 años. Pero estamos en medio de una campaña electoral que no debemos perder, de que se aprovechan los temas políticamente, y que la verdad es que hay mucha gente desesperada y otros que no ven a largo plazo, que entienden que hay que resolverle su problema ahora.
¿Cómo lidiar con todo esto y el peso que tendría a futuro en caso de que se llegara a esa decisión de que sean liberados estos recursos para esas personas? Es muy cierto, estamos hablando de unos 173.000 millones de pesos, el 30% al cual aspiran algunos representantes en el Congreso, pero tenemos que tener también claro que nuestros líderes políticos, entre ellos el primero que se opuso por razones obvias y las cuales el tiempo le ha dado la razón, es Leonel Fernández, que decía que eso era inadmisible y tenía seguro distorsiones que no podíamos asumir en la economía. Lo que está sucediendo sucede por coyuntura, tú bien lo dijiste, que podrían perder aquellos que logran pensión programada. Entonces, ya de por sí tenemos problemas con las tasas de reemplazo que se están visualizando, que es parte de lo que adelantaba hace un momento. Tenemos que buscar pilares que adicionen a esa tasa de reemplazo unos porcentajes mayores del último salario. Hay casos, lo estamos estudiando, quizás las propuestas no sean inmediatamente presentadas en detalle porque en todo caso somos políticos y eso tiene que tener consenso. Se debe consensuar con las autoridades salientes y con las autoridades entrantes del sector que maneja nuestra política monetaria y nuestra política fiscal. No podemos tampoco proponer cosas que luego, en el caso de seguridad social, que todo se desarrolla a largo plazo, tomar decisiones en propuestas muy detalladas y dándolo como dogma. Eso hay que negociarlo. Fernando, el modelo nuestro fue una especie de copia del modelo chileno que se le tenía con salarios mínimos. Entonces uno dice, bueno, si el que funcionaba bien era el ejemplo, está pasando eso. No va a ocurrir lo mismo en República Dominicana, que el empleado se va a retirar con un 30% en el momento que más necesita dinero para medicina y para una serie de cosas. Eso hay tiempo para corregirlo, se puede corregir. Se debe corregir y se puede corregir. El año que viene es un año crucial, luego que podamos sobrellevar la pandemia, superarla. Pero es muy cierto, el caso de Chile ya no es un caso a seguir. Cuando se diseñó esta ley 8701, recordemos que fue aprobada en el gobierno del PRD, en este caso del PRM, en el 2001. Pero su ejecución le correspondió a los gobiernos del PLD prácticamente en un 80 o 90% de su ejecución. Entonces, el tema de diseñar las cosas en el papel regularmente me lleva a mí a decir, mi familia lo sabe, lo digo con frecuencia, que pintar el pajarito siempre es fácil, ponerlo a cantar es lo difícil. Entonces, podrían escribirse muchas cosas, inclusive en consenso, pero ejecutarlo trae sus secuelas. En el caso de Chile, una tasa de reemplazo muy baja como la nuestra desacredita. Ahora le sumas el que quieren una plata, el 30% de devolución, como si fuera una alforja, como si fuera un cajón, un cofre, donde está el dinero. Crea también sus roces. Todo esto debe y puede ser considerado en los planes de gobierno, en la ejecución del año que viene y en la modificación del sistema previsional, no eliminando la participación de AFP, no la considero así, ni tampoco las cuentas de capitalización individual, que no le llamemos capitalización individual, porque es un ahorro forzoso. Hay que entender las molestias y los disgustos y la incertidumbre que crea a todo aquel que se quiere retirar ya por vejez y luego no pueda. La incertidumbre que eso crea y la angustia hay que entenderla. No es posible que ni siquiera un 30, ni un 40, ni un 50% reponga las condiciones de vida que tú tienes al momento de retirarte por vejez. Ese es uno de los puntos más neurálgicos, pero hay muchos que deben modificarse. En el caso de salud, para que sea costo efectivo, el gran aporte que hacemos los dominicanos a través de la dispersión que se hace mensualmente a todo el sistema de provisión de salud, sea privada o pública, que eso hay que entenderlo. Si no existiese el Seguro Nacional de Salud, si no existiera el plan básico de salud, si no existiera esa cadena de proveedores de servicios de salud, siendo financiado desde el sistema, nuestra salud, nuestros servicios, las tasas de morbilidad, las tasas de mortalidad que tuviésemos por otras patologías que no tienen nada que ver con pandemia, sería un desastre. Porque lo vemos
lo vemos con la poca capacidad que tenemos, con la presión tributaria que logramos, con los ingresos que logramos como gobierno. Te doy un dato. Por ejemplo, nosotros esperamos en el Sistema Nacional de Seguridad Social recabar 144.000, 145.000 millones este año. Eso es el 15, el 19% del presupuesto nacional. O sea, el peso que tiene en el gasto para sectores de salud y para las futuras pensiones o el sistema previsional, el aporte que hace el sistema es encomiable. Tenemos que sentarnos prontamente y me alegro, que ahí venía la pregunta, de que no sean nuestros líderes los que estén planteando lo que se ha planteado, sino algunos de nuestros representantes en el Congreso, tanto del PRM como del Partido Reformista, aliado nuestro, pero son propuestas que hay que revisar y no se puede crear una crisis estructural y de largo plazo por una crisis sanitaria de corto plazo coyuntural, que ojalá podamos prontamente en eso. Soy de lo que entiendo que el gobierno debe ya, es tiempo, de plantear cuál es el plan de apertura económica que tiene y para cuándo. La curva todavía no se aplana, es un problema, pero debemos conocer ya el tema. Continuamos esta mañana en Telematutino 11 conversando con el licenciado Fernando Camaño. Él fue superintendente de salud y actualmente secretario de Seguridad Social del Partido Fuerza del Pueblo. Y antes de la pausa, el licenciado nos iba a comenzar a explicar su punto sobre, entendiendo que todavía no hemos aplanado la curva en los casos del coronavirus en el país, pero que usted hablaba de que se debe planificar una reapertura. ¿Cómo se va a planificar una reapertura de las actividades económicas, licenciado, según su punto de vista, si no tenemos una proyección certera de cuándo vamos a sobrepasar esta crisis? Jacqueline, mira, hemos sido bastante creativos en la consecución de recursos para solventar aquellos salarios que no se están recibiendo. De igual forma, debemos hacerlo para proteger en los centros de trabajo con bioprotección. Para esto, si hemos usado los fondos, parte de los fondos de inversión en exceso en la administradora de riesgos laborales, hoy llamada IDOPRIL, también debemos hacerlo para cubrir parte en esos centros de trabajo por un tiempo en específico. Turismo sé que es difícil porque es de los que más temor ocurre y es hasta irónico porque es en el sector donde tenemos mucha salinidad, mucho sol y mucho alcohol. Las tres cosas inhiben el virus y no podemos aperturarlo. Tenemos el sector construcción que sí puede y debe también irse a aperturar. Debe haber un plan que lo vaya aperturando. Y tenemos obviamente el sector agropecuario. Pero en ese segundo, en el sector de construcción, podemos perfectamente, con los líderes del sector, planificar rápidamente cómo proteger, cómo dar bioprotección mientras esta pandemia termina o se diluye. Entonces, si faltan recursos, tendríamos que ser igualmente creativos. Te pongo un ejemplo. El Ministerio de Educación recibe por ley, sea el 16% del gasto total del público o el 4% del PIB. Para este año tiene presupuestado 194.000 millones de pesos. 167 son para gastos corrientes, pero para gastos de capital 26.000 millones. De esos 26.000 millones restan por invertir 15.866 millones. ¿Qué quiere decir? De esos 15.866 millones puede perfectamente disponer el gobierno central a través del mismo Ministerio de Salud, de Educación, o haciendo los arreglos del lugar con el Congreso para transferir las partidas y apoyar este tipo de acción de bioprotección en sectores y en empresas que deben aperturarse. Fíjense, hasta en el caso que nos atañe de unas elecciones el día julio 5, debemos tomar decisiones en cuanto a la bioprotección del personal,
en las mesas electorales. Como la gran mayoría de estas mesas están en colegios, de alguna manera puede justificarse apoyar a la Junta Central Electoral en la protección de esos empleados de la Junta y esos delegados en los colegios, para que parte de esos 15.886 millones que no se han ejecutado, que son inversión de capital, de gasto de capital que debe el Ministerio de Educación utilizar, pueden optar de esos también, optar a esos fondos. Lo que quiere decir es que lo que depende es de la voluntad del gobierno y sobre todo hacérselo saber a los entes económicos, a los agentes económicos que están deseosos de aperturar sus negocios. Pero estamos hablando solamente del sector formal. El gran problema es la informalidad. Nuestra gente que no puede quedarse en la casa confinado, porque lo que comen es lo que producen diariamente. Usted ya ve totalmente lleno las esquinas donde hay paradas de motoconcho, que no pueden. Están respetando hasta las 5 de la tarde en adelante, pero tienen que salir y lo están haciendo. Ya no, este confinamiento como tal, en términos materiales, es prácticamente imposible. Lo que quiere decir que las opciones y las soluciones vienen más por la protección que por el confinamiento. No tenemos tampoco confianza total, no lo digo por nuestras autoridades de salud nada más a nivel mundial, las estadísticas de la incidencia de la pandemia se han puesto en muchos países en tela de juicio. Por lo tanto, las decisiones tienen que ser de muy corto plazo, muy creativas con los pocos recursos que tenemos. Acabo de exponerle parte de eso en el caso del Ministerio de Educación y lo que resta por ejecutar, que es más que los 12.000 que hemos tomado de Idopril para fase 1 y para fase 2. Jacqueline. Nos quedan pocos minutos, Fernando, pero ya retomando lo de la seguridad social, ¿qué vamos a hacer con justamente con ese sector informal que estaba clasificado como contributivo subsidiado, pero que hoy sigue desprovisto de la seguridad social? Ese es uno de las tantos detalles que deberán ser modificados. No debería haber un tercer régimen de contributivo, o sea, no debe haber un contributivo subsidiado, debe haber un régimen contributivo y un régimen subsidiado. Aquí tenemos cosas que hacer y vuelvo, el sacrificio fiscal debe estar presente en todo lo que podamos proponer para incorporar el resto de la población que no está incorporada a la seguridad social. Esto está cuantificado, el tema es la fuente de recursos. Ahora mismo, poder tener respuesta dentro de la crisis que tenemos, dentro de una situación que ha sido considerada excesiva, que es la política de endeudamiento. Estamos hablando del 54% del PIB ya comprometido. Se haría solamente sobre la base de disponer de pilares solidarios, tanto en salud adicionales. Recuérdense que SENASA recibe recursos públicos. Cuando yo hablo de recursos públicos es porque diferencio entre lo que es recursos sistémicos y recursos que vienen del presupuesto de la nación. Ahí las respuestas son más complicadas y no obstante te digo lo siguiente, de la población tenemos el 79.6 ya en cobertura, o sea que no estamos tan lejos del 100%. La meta es el 90%, y reitero, para llevarlo al 90%, por lo menos en salud, son recursos públicos. En el caso de pensiones solidarias ya ese es otro tema. Pero con una reforma Fernando a la ley, Camaño. Fernando. En algunos casos no se necesita reforma, sino decisiones de orden fiscal, de orden del gobierno central. No todo tiene que ir a ley. Con la ley que tenemos y sus modificaciones, que son muchas. Señores, tenemos la modificación de la ley, a ver si me recuerdo de algunas. Tenemos la 1320, tenemos la 39719, la 12316. Tenemos suficientes legislaciones para hacer muchas cosas. La ley 12316, y ahí me digrego un poquito, que crea el Servicio Nacional de Salud, por ejemplo,
dispone que todos los proveedores públicos deben ser contratados por las ARS. Eso está muy bien. Pero no, los reglamentos todavía y las decisiones en la práctica no llevan a que nuestros centros médicos públicos facturen y haya transparencia y costo efectividad en los recursos que se destinen. Cuando eso lo logremos, el dinero va a alcanzar más. De manera global, termina esto hecho un desastre. La corrupción persigue todo esto. Para que el dinero alcance, sea de seguridad social o de los ingresos fiscales que vayan a salud, tiene que haber transparencia. La opacidad en el gasto público en salud sigue siendo muy, muy, muy alta. El dispendio es muy alto. Ahora lo hemos visto. Vimos muchos centros asistenciales públicos sin la provisión de los bioprotectores. Hemos estado dependiendo de donaciones internacionales, de donaciones de candidatos, donaciones del sector privado, cuando podríamos perfectamente, con el tiempo, eficientizar ese gasto y transparentarlo de la forma en que se hace. La corrupción ha hecho mucho daño en el sector público de salud. Se están haciendo grandes avances, se está mejorando, todo es perfectible, pero hay que hacer mucho ahí en cuanto a la transparencia en el gasto o uso de los recursos. Fernando Camaño, solo nos resta agradecerte en todo lo que vale la brillante exposición que has hecho sobre la seguridad social y sobre elementos del coronavirus. Muchísimas gracias por tu participación. Gracias a ustedes. Buen día. Gracias. Nos vamos a comerciales, amables televidentes. Ya la recta final de este viernes 8 de mayo.